Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el último módulo de dinámica. Recuerden que en dinámica estamos tratando de entender por qué se mueven las cosas. Hasta ahora vimos las fuerzas y la relación entre las fuerzas y el movimiento con las leyes de Newton. Vimos la energía y cómo la energía también puede generar movimiento u otro tipo de acciones de trabajo. Y ahora nos queda el último concepto que genera movimiento, que es lo que llamamos momento. A veces lo pueden escuchar como torque, moment o torque en inglés. Y nace de esta pregunta, que un poco la segunda pregunta que está acá escrita también les da la pista. ¿Podemos explicar todos los tipos de movimiento usando solamente fuerzas? Y recuerden que las fuerzas, el movimiento se producía, o la aceleración, se producía en la misma dirección que la fuerza resultante, pero era siempre lineal. ¿Qué pasa con las rotaciones? Por ejemplo, veamos este caso, este ejemplo. Supongamos que esto es una madera, una tabla, o si quieren lo estamos viendo desde arriba y es una puerta. Y tenemos una fuerza 1 que apunta para abajo, una fuerza 2 que apunta para arriba. Y decimos que menos F1, supongamos que para abajo es negativo, lo elegimos así, recuerden siempre es una elección. Menos F1 es igual a F2, o sea que la magnitud de las fuerzas es igual. Entonces, si yo sumo F1 y F2, que son las fuerzas que actúan sobre este pedazo de madera, me da 0. Entonces, la resultante de acá, de las fuerzas que actúan sobre esta madera, es 0. Si nos acordamos, F es igual a m por a, fuerza es igual a masa por aceleración, aceleración es igual a F sobre m, entonces acá no hay aceleración. Si esto no se estaba moviendo por la ley de inercia, por la primera ley de Newton, si esto no se estaba moviendo no tiene por qué moverse. Ahora les pregunto, ¿esto en la vida real se mueve? ¿Piensan ustedes que si yo hago este tipo de fuerza sobre un objeto, se va a mover? Hasta ahora la física nos dice que no, pero es obvio que se va a mover, esto va a rotar. Esto va a rotar en esta dirección. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué no estamos teniendo en cuenta? Bueno, lo que no estamos teniendo en cuenta es lo que llamamos el momento de una fuerza. Insisto, también lo pueden encontrar como torque. Porque estas fuerzas no están aplicadas sobre el centro de la madera, están aplicadas a una cierta distancia. Y justamente eso, si acá tenemos, es un ejemplo similar, nada más que esto podría pensarse como un sub y baja. Tenemos una fuerza que se aplica, en este caso también hacia abajo, una cierta distancia de esto que llamamos pivote o pivot, que es el punto donde no se mueve, donde no rota, porque está apoyado. Entonces el momento de esa fuerza va a ser el valor de la fuerza, F, siempre le damos la letra F, multiplicado por la distancia entre donde aplico la fuerza y el pivote, el punto de pivote, el punto sobre el que rota. Si estuviéramos viendo una puerta sería la bisagra. Ahora vamos a ver por qué el ángulo. Siempre aparece el ángulo de alguna forma. Esto que llamamos F por distancia, por el seno del ángulo, es lo que llamamos el momento. Y esto es lo que hace que rote. Si esto no es cero, si la suma de momentos no es cero, el cuerpo va a rotar. Acá podemos ver un ejemplo, eso es un poco más complejo, pero también nos permite entender por qué es el ángulo. Esto es una llave inglesa o francesa, no sé cuál es de esas. Pero ¿por qué sirve usar una llave para apretar una tuerca? Porque lo que aprieta la tuerca no es la fuerza que hacemos, porque lo que tenemos que hacer para apretar una tuerca es rotar, sino el momento que hacemos. Entonces usar algo que nos permita aplicar una fuerza a mucha distancia de donde está la tuerca, nos permite aumentar el R. Entonces con una F relativamente chica, consigo un momento grande, porque R es grande. Entonces puedo apretar más fuerte, más apretada la tuerca. De nuevo, lo que uso para apretar una tuerca no es la fuerza, sino el momento. Si ustedes lo quieren hacer, si hacen la misma fuerza sin una llave, o sea, agarran la tuerca directamente, les va a costar mucho. Porque si bien la fuerza puede ser grande, como R es chiquito, el momento, el torque es chiquito. La llave nos permite hacer una fuerza grande, un momento grande, un torque grande, con una fuerza pequeña. ¿Por qué el ángulo? Como siempre, es medio parecido al caso del trabajo. A mí solamente me sirve la fuerza que va en la dirección de rotación.
Si yo hago una fuerza, por ejemplo, en esta llave, la fuerza está hecha en un cierto ángulo con respecto a la dirección de la llave. Y como siempre podemos dividir la fuerza en dos componentes. La componente que es perpendicular al brazo de palanca, se llama esto, también es una palanca y esto es un brazo de palanca. La componente que es perpendicular es la que va a generar rotación. La otra componente no genera rotación, hará tendrá algún otro tipo de resultado, pero no rotación. Y como el momento o el torque se refiere a rotación, solamente me interesa la componente que genera rotación. Entonces me tengo que quedar con F por el seno del ángulo que estoy usando. Entonces por eso aparece decimos que el torque no solamente es fuerza por distancia, sino fuerza por distancia por el seno del ángulo. Fíjense que también esto nos permite diferenciarlo del trabajo, porque hasta ahora el trabajo también era fuerza por distancia. Nada más que el trabajo fuerza a distancia por el coseno, el torque fuerza a distancia por el seno. Y algo importante, ¿se acuerdan que las unidades del trabajo eran joules? Porque habíamos dicho que fuerza por distancia, newtons por metro, le dábamos el nombre de joules. Bueno, en el caso de torque no hacemos eso. No hay una unidad de torque. Así que el torque se mide como newtons por metro, Nm. No hay una unidad distinta, no son joules, a pesar de que son parecidos, no son lo mismo. Hasta acá todo bien, espero que se haya entendido algo, aunque sea, siempre lo podemos repasar después en clase. Pero como casi siempre y como en el caso de las fuerzas, sobre un mismo objeto van a actuar más de un momento. Y eso es generalmente lo interesante. Entonces tenemos que pensar y ver cómo hago para sumar momentos. Bueno, son 3 pasos, básicamente. Y van a ver que es muy simple, y es más simple que sumar fuerzas generalmente. Primero hay que diferenciar entre en qué dirección se está produciendo la rotación. Por ejemplo, en el caso anterior, en este, vean que la fuerza la estoy haciendo para abajo, entonces la rotación se está haciendo en este sentido. Si se imaginan acá un reloj puesto, la rotación de esta palanca o de esta llave va en el mismo sentido que las agujas del reloj. Por lo tanto, esto se llama una rotación que es clockwise, como reloj. Pero si la fuerza fuera para arriba, la rotación sería en el otro sentido y sería anti-clockwise. Entonces lo primero que tengo que hacer es entender, diferenciar en qué dirección va a rotar por cada una de las fuerzas que generan momento. Diferenciarlas entre clockwise y anti-clockwise. Luego, a cada una de ellas, o sea, a clockwise o anti-clockwise, a una de ellas le asigno el signo positivo y a la otra el signo negativo. Puede ser cualquiera, no hay un consenso. Mientras uno sea positivo y otro negativo, está todo bien. Pero tienen que tener signos distintos y tienen que saber qué es lo que significa cada signo. Y después simplemente lo sumo, como sumo números. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo sub y baja, un siso en inglés. O sea, tenemos la madera y el pivote, o sea, el punto donde se apoya la madera con el piso. Esto se llama pivote, pivot en inglés. Y por ahora tengo una sola fuerza. Vamos a sumar 3 en total, pero vamos a ir una por una. Tengo una sola fuerza F1, que puede ser una persona sentada acá en el sub y baja. Entonces decimos, bueno, como la fuerza está para abajo, esto va a generar una rotación en este sentido, que es anti-clockwise. Perdón, en este sentido, que va a ser anti-clockwise. Porque quiero, a esto le digo que es un signo positivo. Anti-clockwise es positivo, esto lo elijo yo. Entonces el momento generado por esta fuerza, que por ahora va a ser el momento total, porque es lo único que tengo, pero ahora les vamos a ir sumando 1, más va a ser la fuerza 1 por la distancia al pivote, distancia 1. Así que por ahora este es el único momento que tengo. Ahora le sumo otra fuerza. Esta fuerza está ubicada en el mismo lado del sub y baja, entonces la rotación va a ser en la misma dirección. Entonces directamente también le pongo el signo positivo. Entonces por ahora el torque total, el momento total va a ser F1 por D1 más F2 por D2 por su distancia al torque. Al pivote, perdón. Y finalmente le agrego otra persona de este lado, o otra fuerza de este lado. Pero esta fuerza ahora va a generar rotación en la otra dirección, clockwise. Y como esta dije era positivo, esta va a ser negativo. Entonces
la suma de momentos de torque va a ser F1 por D1, por esta fuerza que genera este torque, F2 por D2, por esta fuerza que genera este torque, y F3 por D3, pero negativo porque genera rotación, torque en el otro sentido. ¿Se entiende? Bueno, después lo podemos... Vayan anotando como siempre dudas y preguntas que puedan surgir, pero es simple. De nuevo, el procedimiento es: elijo clockwise y anticlockwise, le designo un signo a cada uno, me fijo cada una de las fuerzas qué tipo de rotación genera, le asigno el signo adecuado y la sumo. Recuerden que fuerza por distancia, en este caso, fuerza por distancia al pivote es el torque. Acá son todos 90 grados, así que no olvídense del ángulo, a no ser que explícitamente les diga que no se están aplicando 90 grados, el ángulo no cuenta. O sea, no lo tenemos que contar, no lo tenemos que tener en cuenta. Y eso es todo. Esto después le podemos poner sin números, cada una fuerza tendrá su valor en newtons, distancia tendrá su valor en metros, y esto nos dará algo que va a tener unidades de newtons por metro, nm. Y una pregunta muy importante que la van a encontrar muchas veces, y casi todos los ejercicios buscan esto, es: la pregunta es si el cuerpo, en este caso el sub y baja, está quieto, si no se está moviendo. O, en otras palabras, si las sumas de fuerzas sobre el sub y baja son 0 y la suma de momentos son 0. Si se cumplen esas dos condiciones, el cuerpo se va a quedar en el estado de movimiento en el que esté. Si estaba quieto originalmente, se va a quedar quieto. Si estaba moviéndose, se quedará moviéndose. Eso es la ley de inercia, la primera ley de Newton. Cuando un cuerpo está en equilibrio, significa que no hay ninguna fuerza ni ningún momento actuando sobre él. Lo cual no significa que no haya fuerzas o momentos, sino que la suma de las fuerzas es 0 y la suma de momentos es 0. En este caso, que volví una filmina antes, ¿eso se está cumpliendo? Supongamos que las fuerzas valen lo que tengan que valer como para que todo esto es 0. Esto puede suceder. Obviamente tendríamos que ver que F3 tendría que ser más grande que F1 y F2. O no, veamos, porque D3 parece más grande. Ya vamos a ir viendo un ejercicio. Pero podría darse. Pero incluso si los momentos acá dan 0, ciertamente la suma de fuerzas no va a dar 0. Porque están todas las fuerzas en la misma, apuntando en la misma dirección. Supongamos que para abajo es negativo. Entonces va a ser menos F1, menos F2, menos F3, no va a dar nunca 0, ni a palos. Entonces, pero esto, si esto nos imaginamos como un sub y baja en equilibrio, no se está moviendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está faltando acá? 2 segundos para que lo piensen. Capaz que alguien ya dijo la respuesta. Nos está faltando la fuerza normal. La fuerza que hace el pivote sobre la placa para evitar que se caiga hacia el centro de la Tierra. Entonces, si ahora sí sumo las fuerzas, la fuerza normal dijimos que para abajo era negativo, así que mantengamos esa notación. La fuerza normal es positiva, va para arriba, así que es la fuerza normal positiva, menos F1, menos F2, menos F3. Y esto, para que esté en equilibrio, tiene que dar 0. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que la fuerza normal va a ser la suma de F1 más F2 más F3 con el signo cambiado. Y algo que probablemente nos falte, que quizás algún ejercicio nos dé ese dato o nos diga que lo tengamos en cuenta, es que también la placa, la madera, pesa algo. Va a ser una fuerza que va a estar acá ubicada y va a apuntar hacia abajo. Entonces, en cuyo caso tendremos que también restársela a esta suma, pero igual nos tiene que dar 0 porque no se va a mover. Entonces esta es una condición de equilibrio. Que todo esto es 0, o sea que el momento total es 0 y que la fuerza total es de 0. Si eso se da, este sub y baja está en equilibrio, no se mueve ni rota. Bueno, espero que se haya entendido. Quiero mostrarles algunos ejemplos de momentos o torques en el caso real. Bueno, acá me falta una imagen, pero era el de la... No sé por qué no aparece, pero era el de la llave, que es el que vimos al principio. La llave o la palanca es una aplicación de momentos. Lo que yo estoy haciendo al usar una palanca larga, a ver si podemos volver a la primera. Al usar una palanca larga, es con una pequeña fuerza hacer un momento grande. Entonces genera una rotación grande. Y eso es como que multiplica la fuerza que yo puedo hacer. Y cuanto más larga es la palanca o la llave, más torque puedo hacer. Entonces ustedes van a ver, o capaz que sepan, o capaz que hayan visto, que cuando hay que hacer mucho torque,
las palancas son enormes. Son muy grandes. Cuando hay que hacer poco, una llave chiquita alcanza. Pero cuanto más grande es la llave, más larga la llave, más puedo apretar una tuerca en este caso. Y otro ejemplo que les quería mostrar, es solamente para que lo veamos, es el caso de una tijera. Una tijera es un ejemplo de torque en caso real. Son como si fueran dos sub y bajas cruzados. Acá está el pivote. Bueno, este dibujo es medio complejo porque tiene muchas cosas, pero la idea es simple. Generalmente, cuando uno quiere hacer mucha fuerza sobre algo que voy a cortar, conviene ponerlo en la punta de la tijera. Porque entonces el brazo de palanca es largo y en realidad es todo este brazo de acá lo que se aplica. Entonces una pequeña fuerza en este lado hacia afuera hace una pequeña fuerza, una gran fuerza, un gran torque en la otra punta de la tijera y nos permite cortar cosas haciendo relativamente poca fuerza. Y si ustedes vieran si ustedes vieron alguna vez una tijera de jardinero, este brazo es muy largo y esto más chiquito. ¿Por qué? Porque es el mismo caso que el sub y baja. Una pequeña fuerza acá, en realidad esto está dibujado al revés, hay que hacer hacia adentro para que esto cierre. Una pequeña fuerza acá, imagínense muy lejos, genera un torque muy grande de este lado. Entonces puedo cortar con relativamente poca fuerza una rama grande. Ahí de nuevo es la aplicación del torque, de palanca. Y bueno, como para ir aplicando estos conceptos les dejo este ejercicio. Como siempre, váyanlo viendo durante la semana y la semana que viene lo vemos, pero es muy parecido a lo que vimos en el ejemplo de sub y baja, de hecho es casi igual, nada más que ahora les vamos a poner números a las cosas y vamos a hacer las cuentas. Acá tenemos fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3 con sus distancias hacia el pivote. Sabemos que la persona 1, que es la que genera la fuerza 1, tiene una masa de 30 kilos y está a una distancia de 1 de 2 metros. Lo primero que tienen que calcular es cuánto vale la fuerza. Recuerden que masa y fuerza no son lo mismo. La persona 3, que está acá, tiene una masa de 50 kilos y esta distancia vale 1,5 metros. Obviamente no está a escala esto. Entonces la pregunta es, porque no sabemos cuánto pesa la persona 2. Si está a 0,5 metros y esto no se está moviendo, esto está en equilibrio. Lo hice acá, ISAT equilibrio. Entonces tenemos que aplicar la ecuación que está acá, esta de acá, con sus respectivos números y los signos bien aplicados, y las fuerzas calculadas bien, recuerden, masa no es fuerza, y despejar F2, o en realidad la masa, no solamente F2, pero si sé F2 es la masa. Entonces, ¿cuál es la masa de F2? Después, acá falta dos fuerzas, falta dibujar la fuerza normal, y la fuerza de la placa, del sub y baja en sí. Entonces, suponiendo que el sub y baja tiene una masa de 5 kilos, completen el diagrama, dibujen las fuerzas que faltan, y la pregunta es, ¿cuánta fuerza hace el pivote? El pivote hace la fuerza normal. Entonces la pregunta es, que es equivalente, ¿cuánto vale la fuerza normal? Y como bonus, para que lo piensen un poquito, ¿qué pasa si sus respuestas cambiarían si este sube y baja y estas tres personas, en lugar de estar en la Tierra, están en Marte, donde G vale esto, 4,4 metros sobre segundo cuadrado? Suponiendo que las personas no se mueren porque les falta el oxígeno, que es una gran suposición, la pregunta es, ¿qué cambia? ¿Cambia algo o no cambia nada? O si cambia, ¿qué es lo que cambia? Bueno, piénsenlo y como siempre lo vemos en la próxima clase.